la grabación. Cuando hablamos del deporte, bendito Dios, hablamos de algo que nos va a inspirar, dar una labor en personas que están dedicadas a representar al país, a tener un mejor estilo de vida. Es por eso que el capellán deportivo, es una persona que está dispuesta a saber qué necesidad tiene el deportista. Como les decía con anterioridad, el deporte se hace, ya sea por ejercicio físico, regulado, competitivo, recreativo, profesional o por mejorar la salud. Y dijimos que nuestro objetivo principal es preparar capellanes que puedan llevar la consejería y el acompañamiento a estos deportes. Algunos de pronto, algunas personas no le ven sentido a la capellanía deportiva porque dirán, bueno, pero ¿qué hace la gente practicando el deporte? Nosotros vamos más allá. Nosotros no pensamos y no nos preguntamos qué hacen las personas practicando ese deporte. Nosotros todo lo llevamos al sentir de las almas y decir, hombre, si allí hay alma, ¿por qué no podemos entrar en este lugar? Si no estamos comparando este lugar con una taberna, con un club, con una cantina, nada por el estilo. La historia del deporte y la teología del deporte, la capellanía del deporte ha existido. Dice que comienza desde los años 50. Dice, en el Reino Unido, más de 50 ministerios haciendo trabajo de capellanía deportiva. En 180 países hoy existe, conocemos muchos países, pues existe la capellanía y existen estos procesos deportivos. Hay muchas personas que han debatido realmente todo lo que tiene que ver con el deporte y ministros de Dios han dicho, hombre, para nada aprovecha, como dice el apóstol Pablo. Pero es que el apóstol Pablo estaba hablando, pues que prácticamente el deporte para nada aprovechaba en el espíritu, pero para el cuerpo sí es algo muy importante. Esto se ha llevado a debatir en mesas, en lugares donde personas han dicho, no me parece el deporte. Pero veamos si en la estrategia de evangelización de nuestra iglesia podría caber el deporte. ¿Para qué se hace campañas deportivas en las iglesias? Bueno, el propósito de esto no es solamente ir a hacer un poco de ejercicio, ir de pronto a hacer un poco de deporte. Realmente se utiliza como una forma de evangelización. ¿Y por qué razón se utiliza así? Porque sabemos que en ese campo llevar la palabra de Dios a ese campo es entrar donde hay personas que también necesitan a Dios. Entonces, por ejemplo, las iglesias hacen un trabajo de evangelización, digamos, haciendo un encuentro deportivo, invitando a los vecinos de la cuadra, a que los miembros de la iglesia traigan dos, tres vecinos y lo unan al equipo, de que puedan venir las madres de familia a hacerle barra a los esposos, de que pueda venir la tía, el hijo y muchas personas a su alrededor y que esto pueda ser como al principio algo muy visual, que dicen, mira, los evangélicos están allá reunidos y están haciendo deporte, pero no estamos por ganarnos un trofeo. Lo que realmente estamos allí es por ganarnos las almas. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros podemos distribuir folletos de invitación y hacer una pequeña inauguración. Y en esta pequeña inauguración, decir, bueno, como ustedes saben que nosotros pertenecemos a la iglesia cristiana, hoy vamos a hacer una oración. Espero que no le incomode, pero usted ore como realmente usted sabe orar. No importa si usted es católico, mormón, eso es son parte de las estrategias. Vamos a orar. Las personas orarán como les parece y de pronto quizás algunos ni orarán, se quedarán callados, pero haciendo esta oración corta, recursiva, estamos seguros de que se va al campo, se hace el deporte, se muestra nuestra amabilidad, nuestra capacidad de poder interactuar con las personas sin estigmatizar, y esto se puede convertir en una evangelización
diferente, estratégica, que lleva a las personas a decir en un momento, hombre, pero los evangélicos no es como nosotros pensábamos que eran aburridos. El capellán como tal maneja estas estrategias teniendo en cuenta también que esto no involucre, digamos, las reglas de su confesión religiosa. Yo en este caso no soy el amante al deporte, no soy el gran deportista, pero entiendo que allí hay almas para Cristo. Así como un grupo, un equipo de fútbol tiene psicólogos, tiene nutricionistas, masajistas, hay grupos que ya tienen un capellán. No sé ustedes si estuvieron presentes, no sé si fueron en los Juegos Olímpicos, de que un pastor es quien participa de la inauguración y ora por todo el estadio en ese tiempo que iban a comenzar estos Juegos Olímpicos y se lleva la palabra de Dios, que fue algo extremadamente maravilloso e impactante para miles de personas que estaban allí. Entonces, de pronto para muchas personas será decir, no, es que eso es meterse donde está el territorio del diablo, para algunos dirán, no, esto no es lo que a mí me parece, no estamos obligados, pero si la oportunidad se da, en mi caso, yo no desperdiciaría esta oportunidad de ir, tomar la palabra de Dios y orar por eso. ¿Qué piensan ustedes frente a esta evangelización? La iglesia puede tener un ministerio deportivo, la gente que se encarga de hacer esta labor, no es toda la iglesia. El capellán puede participar en un ministerio deportivo, la gente que se encarga de hacer esta labor. Por ejemplo, me estaba contando el hermano Walter de que él estaba afanadito para poder realizar sus procedimientos, documentos, porque ya les dijeron que en la cárcel necesitaban que fueran capellanes para poder ingresar, para poder estar allí. Se necesita ser capellán, tener un uniforme. Listo, perfecto. Ya él está cumpliendo con esa labor. Bendito sea el Señor. En otros lugares se necesita ser capellán para entrar a hacer una oración, para entrar a una consejería a un grupo, ya sea de alcohólicos anónimos, deportistas, lo que sea. ¿A qué voy con esto? Que Dios nos está colocando en el lugar donde hay necesidad y pues eso depende de nosotros si tomamos o dejamos. Dice que el programa de capellanía en las Olimpiadas de Londres, eh, que fueron unas Olimpiadas hace muchos años, muy reconocidas, y en estas Olimpiadas los capellanes hicieron un trabajo excepcional. Era quienes oraban por los equipos antes de salir del camerino, quienes estaban en charlas con ellos antes de salir del camerino, quienes estaban para orar por personas allí, quienes participaron de los diferentes grupos y comités y más de 162 capellanías acreditadas trabajaron en estos Juegos Olímpicos y dejaron algo muy maravilloso sembrado en el deporte. Hablemos un poco de la consejería al deportista. Nosotros debemos tener en cuenta muchos pasos, pero aquí hay unos pasos que tocan definitivamente al deportista. Debemos ser conscientes de la importancia que tienen las emociones en el rendimiento deportivo. El ánimo, el desánimo son emociones, porque afloran de un momento a otro y de un momento a otro también se van. Y cuando nosotros hablamos de la importancia que tienen las emociones en el rendimiento deportivo, vamos a mirar de que hay muchos deportistas que por presión o por una situación presentada, una situación difícil presentada en ese momento, pueden bajar ese rendimiento deportivo en el desarrollo de cualquier evento. Entonces, es importante saber de que al llevar la palabra de Dios a estos deportistas, no vamos a llegar diciendo, usted tiene que dejar esto porque esto es del diablo. No.
La palabra se lleva para que él empiece a mirar hasta dónde va, hasta dónde le conviene, o quizás pueda llegar al final de su vida como deportista siendo temeroso de Dios. Tenemos un ejemplo que es a Falcao. Si no estoy mal, a Jerry Mina. Si no estoy mal, si Mina. Y tenemos otro grupo de personas que de alguna manera son personas buscadoras de Dios y que vivieron procesos muy fuertes dentro del deporte. Claro que sí, lesionados, desanimados, juzgados, porque ahora las redes sociales nos dan acceso directo a las personas. Y lo que hicieron quizás en un partido los pudo colocar en alto como los pudo bajar. Por ejemplo, yo no estuve siguiendo la selección Colombia en el Mundial, solo que en la empresa me regalaron una camiseta de la selección Colombia, yo me la puse, me tomé una foto con ella y la volví a colgar. Eso fue lo que realmente hice. Y muchos me escribieron, pastor, está apoyando una selección. Yo dije, no, estoy apoyando, estoy agradeciendo en mi estado a quien me regaló la camiseta. Y quizás en cualquier momento la llegue a necesitar y me pongo mi camiseta. Pues no solamente es para apoyar la selección, es para sentirse colombiano, es para apoyar la patria. Bueno, pero ¿qué debemos tener nosotros presente? De que estas personas viven procesos también muy largos. Un deportista no se hace deportista, es decir, renuncié al trabajo, de mañana comienzo para ser deportista, voy a entrar a un equipo. No, estas personas viven casi desde niños entrenándose. Si hablamos de deportistas de alto rendimiento, toda una vida donde no han podido estudiar bien, toda una vida donde no han podido ser ellos mismos, sino que han tenido que trabajar y enfrentarse a la presión de toda la sociedad, las personas que tienen a su alrededor. Entonces, primero que todo, nuestra evangelización en el deporte no va para decirle, esto no es lo que Dios tiene para ti, no, va para apoyarlo y para que a medida que se va dando este apoyo, ellos empiecen a pensar. No podríamos dejar que una persona se suicide de un momento a otro, así como si cualquier situación fuera normal de la vida y por ser deportista decir, ¿quién lo manda a hacer deporte? No, nosotros estamos es porque Dios nos ha llamado a este proceso y es necesario rescatar y ganar almas para él. Ser consciente de sus emociones. Es un humano igual que nosotros. No evaluar las situaciones de tristeza y de emociones tan rápidamente. Mira, a veces nosotros los cristianos tenemos un grave problema y el grave problema es que nosotros inmediatamente vamos juzgando las acciones de la persona, pero usted no tiene por qué estar triste. Dios no es un Dios de tristeza, eso lo sabemos, pero nosotros como humanos experimentamos las tristezas porque Jesús la experimentó. Entonces, ni siquiera ese es el consejo. Realmente la intervención sería, hombre, Jesús también sintió tristeza, pero él nos dice, confiad en mí, yo he vencido el mundo. Y si yo he vencido, ustedes también vencerán. El versículo comienza diciendo, en este mundo tendréis aflicciones. Entonces, a veces nosotros estamos pensando en decirle a la gente, no, no tenga aflicciones, no sufra, no, aquí pasa esto. Y la palabra de Dios no es que nos impida sufrir, no, lo que ella hace es enseñarnos cómo enfrentar estas cosas y superarlas, porque no somos de hierro. Entonces, ¿cuáles son las situaciones que se le presentan al deportista? Las emociones pasajeras. Hombre, cualquiera en la vida, de un momento a otro, se ha sentado y ha dicho, ¿yo qué he hecho en la vida? Yo me dediqué, digamos, a la iglesia y hoy en día no tengo una base sólida de economía. Otros dirán, yo estudié esto y he trabajado, pero no tengo lo que quería, no he hecho nada realmente. Y si se pone a ver otras personas y se mire cómo aquel ha triunfado, ha crecido, ha estado mejor económicamente, si empezamos a comparar, pues imagínate. Las emociones son pasajeras, hay momentos que
El deportista dice todos estos años trabajando, luchando, y no llegar a nada, no tener una economía segura. Yo soy profesor para algunas jugadoras de la selección Colombia de femenino y parece increíble, pero todos tenemos complicaciones, no importa qué tan alto estemos, o sea, porque todo es un esfuerzo. Entonces, las emociones son pasajeras y debemos enseñarle a nuestros deportistas a fortalecer las emociones, superándolas con la palabra del Señor, o simplemente saber que son impactos de la vida. Y la cuarta parte que de alguna manera le había tocado es permitirle sentir. A veces nos da miedo decirle a las personas, no es que esté, pues, es que es natural de que usted esté triste. Es natural de que usted sienta vergüenza, sienta... Si la persona no siente tristeza, entonces tampoco siente temor. Entonces es un vegetal. Si una persona no experimenta tentaciones, no, yo no le creo, yo no le creo. No, yo no experimento tentaciones, yo no le creo, las tentaciones existen y la carne es propensa a ser tentada diariamente. No, no solamente es un cuerpo escultural lo que intenta, no, hombre, también está el dinero, el chisme, un resto de situaciones muy fuertes. Pero ¿qué hacemos frente a esto? Hombre, debemos permitir que los deportistas sientan la situación que viven y puedan llorar si es preciso, puedan gestionar así sus emociones y nosotros poder orar por ellos, porque es de humano esta situación. Lo que sí debemos estar seguros es que no podemos decir, hermano, sigo en la misma situación de siempre, yo siempre estoy triste, nunca se me pasa, la mayoría de las veces mi vida es tristeza. Bueno, esto es un problema ya de fondo, puede ser esto un hábito de buscar estar triste o de no hacer las cosas bien para tener tristeza todo el tiempo. No todo el tiempo es un mundo de tristezas, pues, nuestra vida, pero sí, nosotros podemos sentirla, claro. Uno siente tristeza, por ejemplo, por lo que pasó en ese terremoto, hombre. Si venía una familia bajando y le cayó una escalera arriba, si cuántas personas no morirían ahogadas por el polvo de la construcción, cuántos murieron asfixiados. Oiga, eso ¿por qué no? No es que el cristiano no tiene que estar triste, no tiene que permanecer triste, sí, pero experimentar tristeza sí, no, en cualquier momento. Parta un familiar y nosotros, gloria a Dios, que se fue con el Señor. Claro que sí, pero es que estábamos tan acostumbrados a tenerlo ahí que naturalmente vamos a estremecernos porque San Juan 11:35 dice, Jesús lloró. Y la historia de San Juan capítulo 11, de la muerte de Lázaro, Jesús hace unas muestras de su humanidad que nos dejan asombrados como estremecerse en espíritu. No estaba armando un show mediático el Señor. No, realmente, en su humanidad, en nuestra humanidad, nosotros experimentamos cosas como esta. El conocernos y el conocerlo a Él, porque hay personas que cuando llevamos un resto de tiempo, ya nosotros conocemos parte de sus emociones, de sus sentires, y pues si nosotros conocemos hasta dónde va la situación del deportista, pues nosotros lo que debemos enseñarle es cuando vengan estas emociones, estas situaciones difíciles, no tener miedo a sentirlas, de pronto ni siquiera es resistirlas, es gestionarlas, gestionarla. Viene la tristeza, voy a resistirla. Eso no es que se resista, simplemente se esconde de las emociones que viene sintiendo en bajo perfil. Es mejor confrontarlo y gestionarla. Nosotros ser sinceros, hablar y poder hacer que ellos estén en una tranquilidad, diciendo lo que sienten, gestionando la tristeza y, como decimos nosotros, echándola fuera. Vivir la vida cristiana como eres héroes es un gran problema que algún día la persona se va a dar cuenta que estuvo en un emocionalismo
y que está afectado. Hoy, ¿cómo es eso? Sí, claro. Yo he sido consejero para pastores, ministros, y yo como pastor, como ministro de Dios, como profesor, he tenido mis tiempos duros, y yo no lo voy a negar, y he tenido mis tiempos donde he pedido oración, y si he pedido oración es porque siento que necesito soporte, respaldo, ayuda, porque la situación está clara. Ahora imagínense una persona que no comprende todo lo que le pasa en la vida porque no conoce a Dios, no sabe cómo confrontar la situación. Dentro de la consejería bíblica tenemos versículos muy importantes para trabajar esta capellanía deportiva. Gálatas 6:9, que dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no nos desanimamos. Filipenses 2:3 dice: no hagan nada por egoísmo, por rivalidad o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro, perdón, como más importante que a sí mismo. ¿Qué significa esto? Hombre, un buen significado. La palabra de Dios nos ayuda a entender a nuestro deportista y a que ellos comprendan. No nos cansemos de hacer el bien. Si comenzaste en esta profesión, vamos hasta donde Dios lo permita y de ahí Dios abrirá otra puerta. No hagan nada por egoísmo. Bueno, si es un deporte, es una forma de compartir, no hay necesidad de odiarnos entre los deportistas. Frente a la autoestima, el Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Y no es dejar de hacer lo que debemos hacer, sino lo que se salió de nuestras manos, pongamos en manos de Dios. Ponga este deportista, ponga sus deseos, sus decisiones en manos de Dios, que él hará. Él abrirá el espacio para que ustedes decidan. Salmo 73:26 dice: puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Y si el salmista decía: puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, es porque lo sentí. Nos enseñaron a decir que todo está bien, hablando de una supuesta fe, pero seguíamos mal. No era reconocer mejor que las cuestiones estaban mal, depurar esto delante de Dios y de verdad sentir. Y a veces eso queremos enseñarle a otras personas, ocupados en aparentar, ocupados en que me vean como héroe. Muchas veces dentro de las congregaciones nosotros vemos esto, gente con un aspecto de héroe todo el tiempo. Pero si nos acercamos un poquito más, hay desastres. Solo son apariencias. Es importante lo que Hebreos capítulo 12, 11 al 12 habla, diciendo: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. ¿Qué significa esto? Sí, señores, manos cansadas, rodillas debilitadas en todas las profesiones. Mire que los deportistas experimentan situaciones muy fuertes, porque mientras nosotros trabajamos con nuestra mente, nuestra garganta, ellos trabajan con el cuerpo completo. Tienen que ser fuertes mentalmente, tienen que ser fuertes emocionalmente, tienen que hacer un hábito de disciplina muy importante para los entrenamientos, porque que un deportista diga que él no siente deseo de quedarse en la cama mejor que ir a entrenar, quizás lo experimente casi todos los días. Para seguir fortaleciendo la autoestima del deportista en la autoconfianza, seguridad y esperanza y también perseverancia, pues vamos a definir el autoestima bajo estos valores. ¿Qué es la autoconfianza? Psicológicamente, y en la psicología del deporte, la autoconfianza es cuando
un deportista tiene sus propios recursos para alcanzar el éxito. Es resiliente también. Maneja los fracasos, los triunfos y crece. De manera más concreta, cuando una persona tiene una capacidad de ejecutar una determinada conducta, autoconfianza. Ellos confían en Dios, pero confían también en el trabajo que ellos han realizado. La seguridad, bueno, no es nada más y nada menos que la ausencia de riesgo o confianza en algo. Seguros en Dios, seguros de su entrenamiento. Perseverancia, firmeza y constancia de hacer, de obrar. Perseverar en la fe y perseverar en su entrenamiento. Esperanza, bueno, fundamento que se conseguirá haciendo uso de la misma paciencia de esperar para conseguir lo deseado o lo pretendido. Y aquí nosotros estamos para aconsejar a un deportista como si fuera una persona que estuviese en una empresa, en un hospital, en una cárcel, porque tienen sus afectaciones muy fuertes. Vamos a ver algunas presiones que manejan los deportistas. Y para esto vamos a manejar testimonios. Dice aquí, cada vez que repaso las partidas de los grandes campeones, descubro que bajo presión eran más eficaces. ¿Cómo le parece que hay personas que trabajan mejor bajo presión? Dice, solía decir Garry Kasparov, político y escritor ruso y campeón del mundo del ajedrez de 1985 al 2000. Este hombre permaneció todos estos años, 15 años, siendo campeón de ajedrez. Era un hombre muy disciplinado, escritor, un personaje que finalmente decía que para él era mejor trabajar bajo presión. Entonces, mis hermanos, noten ustedes que para algunas personas trabajar bajo presión es mejor. La presión psicológica es un factor decisivo a la hora de definir situaciones. Dice, en todos los órdenes de la vida y por supuesto cuando hay que concretar resultados o cerrar partidos en los deportes. Pero el entrenamiento produce esto. Esta fortaleza mental la produce el mismo entrenamiento, el pasar por situaciones difíciles como deportistas. Dice, hay jugadores que aumentan la eficacia cuando tienen presión y otros bajo presión disminuyen rendimiento. Algunos, a causa de estas situaciones, se generan lesiones, pero decía algo aquí, muy a menudo las lesiones primero se generan en la cabeza psicológicamente y luego ocurren. ¿Por qué? Porque la presión de todo un estadio, la presión de la familia, bueno, todo esto. Dice, para finalizar, Maure señaló, este es otro testimonio, que lo contrario a la presión es la depresión. Dice, es el que está privado de la presión, aquel que sufre apatía e indiferencia por su realidad, quien no desea ni ambiciona, que sufre por falta de deseo, observó y remató. Ahí hizo un remate final. Hombre, quien desea salir adelante, ser alguien en la vida, debe enfrentar la presión. Debe enfrentar la presión. Los campeones saben quitarse la presión con algunos factores de la depresión. ¿Cómo es esto? Bueno, algunas personas simplemente la presión que sienten la pasan cuando se apartan solos a su habitación. Allí arreglan sus emociones. Otros hablando con los compañeros, compartiendo con los directores técnicos, recibiendo charlas, pero todos finalmente, todo el que sea deportista, aprende a calmar su mente. ¿De dónde viene la presión de los deportistas? Mira, de los padres de familia, de la falta de pensamiento táctico, de la falta de entrenamiento, de pocas habilidades técnicas, de su falta de experiencia, de su escasez en estrategias mentales. Nuevamente les digo, esto hace que un deportista quiera en un momento abandonar su carrera y pueda tomar decisiones como hasta quitarse la vida, porque un deportista entrega todo por años, todo lo entrega por años. Y esta es la parte que nosotros debemos tener en cuenta para la consejería. Por ejemplo,
cómo son, cómo es el comportamiento frente a los fracasos. ¿Cómo se hace? Bueno, algunas personas cuando fracasan se esconden. Pero dice aquí, un fracaso deportivo en ocasiones produce o se produce por la alta expectativa que se generó el mismo atleta sobre él. A veces el atleta se siente tan seguro y al no lograrlo se frustra. Otros, porque la gente está pendiente, la familia, los medios. Él no quiere decepcionar a su señora madre, a su esposa, a sus hijos, a sus compañeros, al equipo, al entrenador. Mira hasta dónde está la presión. ¿Cómo manejar ese fracaso? Bueno, aparte de decepcionarse a ellos mismos, lo que temen es decepcionar a la gente que está a su lado. Una deportista llamada Catalina Bravo decía, me motiva a presionarme y exigirme cada vez más. Lo tomo más como algo positivo y trato de verlo así. Sebastián Navea, un profesional de taekwondo, deportista, dice, es muy estresante tener que bajar de peso, dietas, para poder estar en distintas categorías. Esto para él era frustrante. Dice, ahora estoy en una selección y no solo tengo mis expectativas, sino que tengo que responder al jefe, al comité olímpico, al entrenador. Y puede imaginarse todo lo que me suma una alta presión. Hombre, debemos ser muy sinceros. El deportista es una persona que casi no vive para él, vive para su público. Muy parecido al cantante, vive para el público. Y cuando el público lo aplaude, experimenta grandes emociones, triunfos, pero cuando no, experimenta el fracaso. Ahora vamos a ver el capellán. ¿Cuál es el perfil del capellán para esta área? Hombre, el capellán para esta área debe ser un hombre capaz de enfrentar situaciones difíciles, emocionales, al lado del atleta y poder motivarlo con la palabra de Dios para tomar decisiones y fortalecer la inteligencia emocional. Nosotros tenemos tres inteligencias. La racional, que es la que tiene que ver con nuestro intelecto, nuestra capacidad, todo lo que nosotros hacemos práctico, manualidades, trabajos que tienen que ver con nuestra racionalidad, con nuestro intelecto práctico. Pero emocionalmente las cosas cambian. La inteligencia emocional es cómo decidir. Y ustedes pueden ver que hay personas muy capaces laboralmente, pero emocionalmente están frustrados. El deportista debe entender que va a tener poco tiempo para la familia, altas horas de entrenamiento. No va a poder estar muchas veces donde están todos. No va a poder comer lo que todos comen. Y esto son heridas profundas. Heridas que llegan a lo profundo. Entonces, note usted cómo una persona puede, o como un deportista puede sentirse frente a lo que está realizando. Y decimos, no, es que a él le gusta el deporte, él le gustó, él quiso. Hay deportistas que ya estando allí no pueden echar para atrás. Ahí está toda su vida, su economía, no solamente quiere, debe hacer. El segundo libro de Timoteo 2:5, Pablo escribió así: cuando un atleta participa en una competencia, no puede ganar a menos que obedezca todas las reglas. Ya para aquel tiempo, en el mundo griego, que existían atletas, dentro de ellos gladiadores. Eran personas que debían seguir las reglas. Y Pablo hace una referencia a él para la disciplina espiritual. Pero nos deja muy claro que un deportista para ganar debe cumplir las reglas. Primer libro de Pedro, capítulo 1, verso 13, dice, por eso preparen su mente para servir, con pleno dominio propio. Pongan toda su esperanza en el generoso amor que será de ustedes cuando Jesucristo venga. Preparen su mente para servir.
El deportista tiene entrenamiento, pero debe tener mentalidad para esto. Bueno, ahora sí podemos participar. ¿Cómo estás, Miguel, Jennifer, Francis? ¿Qué les parece la injerencia de la capellanía deportiva? Abran sus micrófonos y participemos en esta clase. Padre, Señor, bendiciones. Buenos días Bendiciones, para siervo de todos. Que Dios. Dios me lo Amén. reportándome. Estaba perdido, pero acá estamos de nuevo. En el nombre de Jesús. Sí, cuéntanos, Eh, José. profe, una clase, pues, algo nuevo, capellanía deportiva, pues primera vez que la veo, pero es algo muy, muy bonito lo que usted dice. No todo el tiempo el deportista va a tener, como quien dice, esa misma fuerza, esa misma energía, ese mismo ánimo, ¿no? Y es ahí donde entra el capellán como consejero animar a esas personas, pero el deporte es algo muy, muy bonito, muy importante. A mí me gusta hacer deporte también, poco, pero sí me gusta cuando hay tiempo de la congregación como jóvenes, hacemos lo que es fútbol y eso, y compartimos y todo eso, pero es algo muy, muy, muy importante esta clase también. Bueno, todas son importantes, ¿no? Pero esto es una experiencia más, como quien dice, algo nuevo, un conocimiento más que le llega a uno para uno prepararse, ¿no? Un poco más. Y Sí, la verdad es muy, muy bonita. Además, muy bonita. Y mire, cada versículo que está ahí trae un impacto, ¿no? Muy bonito en cada clase, ¿no? Algo muy sí. hermoso. La verdad que sí. ¿Se imaginó usted, Miguel, llevando la palabra de Dios a los deportistas en su campo como tal? No, no. Y usted tiene el punto, Pero porque usted podría invitar jóvenes que no son de la iglesia, ¿no? a tener un sano esparcimiento y allí tenderles la mano. Y créame, sí, gente, hay algo gente que necesita. hablan, puede ser, puede ser una evangelización en ese momento. Usted puede invitarlos a todos y antes de, como quien dice, iniciar el deporte, orar por ellos, darle una palabra y queda sembrada la palabra ahí, ¿no? Como jóvenes, ¿no? Claro, Y por eso claro. le digo, extraordinario, es algo extraordinario lo que se ve, ¿no? Muy Porque bonito. uno no se imagina, por ejemplo, que vamos a ir a jugar y esto nos puede ayudar para la fe. Cualquiera diría, antes que hacen los evangélicos allá jugando, hombre, en vez de estar Sí, orando. Pero bueno, aparte de que es provechoso para el cuerpo, y otra cuestión, esto va de acuerdo a cómo las personas lo ven, sinceramente, de acuerdo a cómo las personas lo ven. sí, pero Perfecto, es bonito por lo que usted dice, porque pues nos sí, hemos reunido con jóvenes, pues, de la congregación. También han llegado jóvenes que no son de la congregación, pero muy pocos, pues, porque cuando llegamos a una cancha hay jóvenes que se unen porque ven y les llama la atención participar y nosotros también le da participación, pero es algo que ha despertado, se ha sí, despertado algo nuevo. eh, Hoy con esta clase se ha despertado algo nuevo, como quien dice, digamos algo cuando lleguen esos jóvenes y esas cosas como motivarlo, ya usted siente el pronto compromiso, poder, no solamente vamos a jugar, y sí, también qué ahí bueno. haciendo la obra del deporte, hacer la obra del Señor. Bueno, me encanta eso. Gracias, José. No sé, de pronto Francis, Jennifer, quiere participar. Muchas gracias, José. Ya a esta altura de la clase, ya tenemos varias cositas muy claras. Perfecto. Vamos a continuar. Eh, vamos a continuar. ¿Qué debe manejar el deportista? Hombre, los triunfos y las derrotas. Llevar a que un deportista sepa que depende de Dios también todo lo que pase, le va a ser más fácil la vida. Dice, el atleta de alto rendimiento es disciplinado y sabe que puede dominar su propio cuerpo. Sabe que es superior físicamente a la mayoría, su yo es más capaz que el de muchos otros. Pero ¿dónde se encuentra la fuerza del cristiano y del deportista que ya ha reconocido a Cristo? No es en la juventud ni en el vigor,
no está en la grandeza ni en la popularidad. Él sabe que se encuentra en Dios. ¿Cómo manejar los triunfos? Aquí está. Si bien es cierto que hay un tipo de fuerza fisiológica que simplemente tiene que ver con la actitud física y otro que tiene que ver con la capacidad anímica y fuerza de voluntad, ambas están limitadas por lo que cada persona tiene. Pero la fuerza y el vigor que viene de Dios, nada tiene que ver con las dos anteriores. Corintios, primer libro a los Corintios 9, 24 y 25. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener el premio que se, que se echa a perder, pero nosotros en cambio por uno que dura para siempre. Qué importante que entienda el deportista. Hombre, qué bueno, va a cosechar logros, pero hay un premio más por ganar y que ese sí es el verdadero premio, el otro se echa a perder. O poco a poco se va envejeciendo ese trofeo, pero la salvación hay que correr por ella. Miren lo bonito que está la injerencia, hombre. Y veo al apóstol Pablo abriendo un espacio en, en su comparación, en su similitud, una figura literaria. Cuando estén estudiando teología, les voy a enseñar esas figuras literarias o retóricas frente a lo que tiene que ver cómo interpretar la palabra. Porque aquí le está haciendo una comparación que es una similitud. Las figuras se llaman símil. Y esta figura lo que hace, hombre, así como el deportista corre por un premio que se echa a perder, nosotros debemos correr por el premio que no se echa a perder, sino el que de verdad permanece para siempre. Pero esto lo debe entender el deportista. Los triunfos son pasajeros, pero Dios permanece para siempre. Dice Deuteronomio 8, 17, 18. Bueno, en base a Mateo 6, 27, el atleta debe dar lo que tiene para triunfar, por cuanto menos confíe en sí mismo y se abandone más en las manos de Dios, pues mayor será su vigor. No se les ocurra pensar, Deuteronomio 17, 18 dice, toda esta riqueza la que hemos ganado con nuestro propio esfuerzo, dice, deben acordarse del Señor tu Dios, ya que ha sido Él quien ha sido el de las fuerzas para adquirirlas, cumpliendo así con ustedes la alianza que antes había hecho con sus antepasados de ustedes. Todo lo que podamos conseguir, que Dios nos haya permitido, que no pensemos que sean nuestras fuerzas, que este deportista no piense que son sus fuerzas. ¿Cómo manejar los triunfos, hombre? Este hombre Falcao decía, si ganamos un premio, la gloria sea para ti, Señor. Si lo perdemos, la gloria sea para ti. Romanos 8:37 dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Es decir, no todo en la vida se gana, pero hay pérdidas que son ganancias. ¿Cómo podemos concluir con esta capellanía? Se necesitan hombres y mujeres al servicio de Dios, con mucha pasión por las almas de los deportistas, con capacidades cognitivas, emocionales, espirituales, para hacer uso de una buena consejería a los deportistas, que diariamente afrontan situaciones muy difíciles para alcanzar sus sueños. Sacar a sus familias de la pobreza y ser grandes adoradores de Jesucristo en los tiempos difíciles. Hombre, y gracias por asistir a esta clase hoy. Esto es capellanía de fe. ¿Qué decimos al final, mis amados estudiantes? ¿Qué nos dice Franci? Jennifer, se nos desconectaron, se nos fue luz. No, pastor, aquí estoy. No. Aló. Aló. Sí. Continúe, hermana, tranquila, continúe. Eh, gracias, hermano. Pues, pastor, yo creo que hay muchas áreas en las que nosotros no participamos, no estamos, no, tal vez no nos importa, bueno, en fin.
pero creo que como capellanes necesitamos capacitarnos mucho para de verdad poder aportarle a la gente lo mucho de lo que Dios nos ha dado, sea en el deporte, sea en, en el orfanato, sea en las cárceles, donde sea, aunque no hemos participado, aunque no hemos estado y aunque no tenemos la experiencia, debemos de estar dispuestos y sobre todo capacitarnos para poder un día tal vez se nos presente la oportunidad y poder llegar a esas personas también. Excelentísimo. Jennifer, no pierdas esa oportunidad. No la vayas a perder. Esas son almas para Cristo. Amén. Muchas gracias, Jennifer. Francis, cuéntanos. Gracias, pastor. Yo aquí concentrada, escuchándolo. Qué Qué bueno. bonito, qué bonito, pastor, todo eso. Yo digo, nada de lo que uno aprenda sobra, para nada, y menos en los caminos de nuestro Dios. Pastor, dice en Primera de Corintios, dice que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos es la verdad para ganar una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, por ejemplo, nosotros como capellanes que nos de pronto de repente nos tocará abordar o aconsejar o con un deportista, y sí, obviamente darle ánimo, pero hacerle entender esta parte tan importante, tan interesante, que eso yo sé que ellos se lo llevan en el alma. Pastor, mire, la juventud tiene tanta necesidad de Dios. Mire, cuando estábamos en una evangelización, pastor, y abordamos a unos jóvenes, un grupito. Unos se Sí, ponen receptivos, otros, bueno, ahí no muy atentos, pero de todas maneras, pastor, cuando se les habla la palabra, ellos nos decían, ay, yo me llamo fulano de tal, yo les pido que oren por mí, que oren por nosotros, no nos olviden, miren, y nos recomendaban, mi pastor, eso parte el alma de no ver la necesidad de la juventud, ¿no? Tenemos que orar mucho por la adolescencia, por la juventud del país, más, o sea, son edades tan vulnerables que de verdad que no las debemos de soltar de nuestras oraciones y prácticamente un compromiso grande que tenemos con, con estas edades en nuestra familia. Yo tengo adolescentes, tengo juventud, tengo de todo en mi familia, niños. Y pastor, de verdad que esto es muy interesante, muy, muy bonita la clase, muy, muy importante. Muchísimas gracias. así es. Oh, hombre, me alegra muchísimo, Francis, que usted vea la importancia en todo esto. José Manuel, finalmente, José Miguel, José Manuel, finalmente, ¿qué nos tienes para aportar a esta capellanía? Así, profe, pues como le decía, muy, muy hermosa la clase y es algo muy importante para esto, como decía nuestra hermana que estaba hablando ahorita, es algo que la juventud está necesitando de Dios. En este tiempo, la juventud necesita ser aconsejado y ser predicado también la palabra, porque hay mucha juventud que en este tiempo están pasando muchas dificultades. Por lo menos ayer estuve en el servicio en la vigilia y una niña, tiene como 13 de 13 a 14 años, calculo yo. Wow, un espíritu fuerte le decía que se matara a la niña, que se quitara la vida, que no valía nada. Y ahorita eso, como le dije, esto me hizo despertar esta clase, me hizo despertar algo que, wow, nosotros como siervos de Cristo, como seguidores de Cristo, también tenemos que acoger la juventud, llevarle la palabra, llevarle ese consejo. Bueno, hay jóvenes que están apartados de la iglesia, hay un joven que fue bautizado y también se apartó también. Wow, y ahorita también me lo hizo traer en la mente eso de que, como quien dice, darle ese consejo, animarlo a que vuelva, a que necesita de esa palabra, de ese consejo, porque hay consejos, como usted dice, hay consejos racionales y hay consejos también que se dan por la Biblia, por la palabra. Entonces yo digo que esa juventud necesita estos dos tipos de consejos y ahí entra el capellán.
un consejo racional y un consejo por la palabra. Primero estudiarle, preguntarle el caso, cuáles son sus dificultades, si la persona, como te dice, si la persona desea expresar lo que siente, desea expresar lo que está pasando, lo va a expresar. Y hay como otros que, como usted dice, no quieren hablar, no quieren expresar porque pronto sienten dolor fuerte, ¿no? Entonces ahí entra ya como quien dice el consejo ya espiritual ya, porque para eso es esta clase, ¿no? Esto estudio. Nos capacitamos racionalmente y también espiritualmente para poder darle la palabra a la persona, el consejo, y también predicarle que Cristo es la salvación, que Cristo es el camino, que Cristo es la vida, ¿no? Entonces, como capellán, acá cada vez que vemos una clase siempre nos despierta un conocimiento mejor. Y bueno, como le dije, profe, la meta es aprender, que Dios nos dé más conocimiento, entendimiento y sabiduría para seguir aprendiendo, capacitarnos para ejercer esa labor, no como un obrero más, sino servir, hacerlo con amor para Dios, como lo dice la palabra. Todo lo que hagáis lo hagamos con amor para Dios y no para los hombres, que lo hagamos, que la meta sea de ganar alma para Cristo, de que muchas personas puedan conocer de Cristo y llevarle ese consejo. Hay Miguel, personas ancianos, bueno, adultos que están pasando finalmente, problemas y entonces necesitan de ese consejo, necesitan de esa consejería racionalmente y espiritualmente. pues muchas gracias por su comentario. No sé si Jennifer tiene la manito levantada porque se le quedó levantada o quiera aportar algo. Pastor, quiero hacer un último aporte. Sí, claro, con gusto. Pastor, lo que pasa es que, bueno, personalmente, ¿no? Eso ya es personal, pero sí quiero aprovechar y aconsejarle a los hermanos que están ahí conectados de que no nos neguemos a hacer ciertos servicios, ciertas actividades, porque a veces pensamos que, ay, no, yo estoy muy viejo para eso, no, yo no sirvo para eso, no, el pastor de ahora, ¿por qué le dio por meterme ahí? O porque yo tengo que trabajar con este tipo de personas y no me gusta, y lo digo personalmente porque bueno, en muchas ocasiones he expresado que no quería trabajar con los adolescentes. Me parece complicado, difícil, pero Dios me metió por esa área, incluso no solo como líder de adolescentes, sino también en trabajar con ellos en los colegios. Y mucho, no La soy maestra capellanía, porque no, sí, señor. No soy maestra, pero muchas veces he trabajado con los niños en el campo blanco en el que estoy. Entonces yo digo, wow, ¿en qué momento yo terminé involucrada en esto? Y esto es un consejo porque no queremos hacer ciertas cosas porque ya que pensamos que el tiempo se nos pasó, que no tenemos las fuerzas, que cómo voy a hacer ese ridículo, o porque me pusieron en eso, si yo prefiero esto. Pero el plan y el propósito de Dios siempre va a ser para capacitarnos y enseñarnos. sí. Y tenemos algo que aportar de alguna manera a esos muchachos o aún incluso a los adultos o ancianos. Yo hubiera querido de entrar en cualquier otra capellanía, no sé, con los ancianos, me identifico un poco más con ellos o tal vez con las damas, los caballeros, pero el Señor me metió con los adolescentes y cuando yo entré, yo dije, no. No, porque el pastor me hace esto, porque con estos niños si no saben orar, no saben leer, no saben tal cosa. Y puse miles de excusas, pero un pastor me dijo, si Dios la puso ahí es porque usted tiene mucho para dar. Y pastor, mire que en medio de todo ese reclamo que yo le hice al Señor, también me acordaba de lo que yo había pasado como adolescente, de las tristezas, dolores, depresiones, Sí, fracasos, bueno, descarríos y una cantidad de cosas que uno vivió y se olvida tal vez de eso. Y uno dice, definitivamente sí tengo mucho por qué dar y por qué aportarle a los muchachos. Entonces, ajá, es complicado, sí, entenderles muchas veces porque a veces olvidamos que fuimos niños, olvidamos que fuimos adolescentes, olvidamos que fuimos jóvenes, pero yo sí, creo que esto es una etapa en la que Dios le dice, oiga, recuerde, yo por eso la meto por este lado y yo sé que va a aportar. Entonces no nos neguemos
a servir en cualquier área que definitivamente Dios es el que enseña y capacita, y aparte que muchos hemos tenido bastantes vivencias, buenas o malas, pero que podemos aportar y llegarle al corazón a alguien. A veces pensamos que no lo podemos hacer porque no tenemos la capacidad tal vez, o porque, como dice la hermana que dijo, no, yo ya estoy como muy viejita, pero no crea que el Señor puede usarla de una manera increíble cuando nos disponemos en las manos de Dios, y que sea el Señor quien decida dónde meternos. Y pues para la gloria y honra de Dios, trabajo con los adolescentes, trabajo con alguna parte de los jóvenes y también con los niños, y hoy puedo decir, ha sido de gran bendición para mi vida y espero ser de gran bendición para la vida de ellos también. Ya lo es, claro que sí, Jennifer, ya lo es. Ya lo es. Y más ahora que ya va a llegar tu placa, pues. ¿Qué le parece? Bueno, vamos a orar a nuestro Padre Celestial por todo esto. Padre, te damos gracias, bendito Dios, en este momento. Eterno y maravilloso Rey, soberano Padre, estamos delante de ti, honrando tu nombre, exaltando tu presencia maravillosa. Hoy delante de ti nos presentamos y presentamos nuestros vidas. Señor, tú eres un Dios de amor, de misericordia, de gracia, también de poder. Hoy te pido, Señor, que seas tú obrando grandemente, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Porque tú eres ese Dios que todo lo puedes. Pedimos que te glorifiques, que obres y que manifiestes profundamente, Padre Santo, tu bendición en la vida de nuestro Dios, de cada uno de los presentes. Gracias por esta clase, por inspirarnos en estas capellanías, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Y amén. Un abrazo muy fuerte, que Dios me les bendiga grandemente y que Igual, tengan un pastor, feliz muchísimas fin de gracias. semana. El Gracias, lunes, que pastor, lo es mismo. festivo, no nos vemos, porque ese día tengo todos los festivos, tengo actividad espiritual en las noches, familiar, entonces nos vemos el próximo sábado. Un abrazo. Listo, pastor, muy Dios les amable. La bendiga, bendición. pastor. Muchas Gracias, pastor. gracias y les Amén. bendiga, hermano. Que descansen. Muchas gracias. Bendiciones, José. Bye, bye.